a continuar con este tiempo para nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, solo a ti. Tú eres grande y maravilloso y misericordioso, Señor, y a pesar de cómo somos, Señor, te has complacido, Señor, de traernos a este lugar y de mostrarnos el camino al Señor Jesucristo. Y te agradecemos por eso, te agradecemos por esa obra en la cruz, por esa obra tan inmerecida por nosotros, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Ahora estamos en este lugar, Señor, dispuestos a aprender de ti, a aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría, que esta palabra provenga de ti, provenga de lo alto, Señor Dios Todopoderoso, para la gloria de tu nombre. Pedimos, Señor Dios, que en tu infinito amor y misericordia, Señor, nos reformes, nos guíes, Señor, y nos cambies, Padre, porque sabemos que quieres un cambio en nuestras vidas, quieres una transformación, quieres que demos fruto en nuestras vidas, Padre amado. Quedamos en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre y para tu guía, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a continuar en esta mañana con el estudio de Nehemías, capítulo 10. Mientras lo encuentran, les doy un recorderis pequeñito. Entonces recordamos que era el pueblo de Israel que estaba en esa época que se estaba restaurando, saliendo de un poco todavía en cautiverio, pero estaban saliendo como del cautiverio, restaurando al Señor Jesucristo, restaurando el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaban restaurando sus muros, restaurando sus puertas, sus torres. Parte del pueblo internamente ya había sido restaurado y se restauró esa parte física, pero después, como lo vimos en el capítulo 9, era necesario que se restaurara también la parte espiritual, la comunión con Dios. Amén. Que se restaurara esa comunión con Dios, y empezaron a restaurar las fiestas, a orar, a leer la palabra, ¿verdad? Esa lectura de la palabra, y que todo eso llevaba a un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? A un genuino arrepentimiento, y eso llevaba a confesar los pecados, ¿sí? Eso llevó al pueblo a confesar los pecados y a un abandono del pecado, ¿sí? Y ese verdadero arrepentimiento nos conduce a Dios, nos conduce a esa comunión con Dios, a querer andar de la mano de Dios. Y también vimos que al final del capítulo 9 que el pueblo hizo un pacto escrito, ¿sí? Escribieron un pacto con el Señor de que iban a restaurar su camino. Y ahora vemos en este capítulo, vamos a ver lo que refleja ese pacto, quiénes lo firmaron, y también vamos a ver ese fruto que debemos dar también nosotros como genuinos hijos del Señor. Amén. Entonces, Nehemías capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al 28. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatub, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Abadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai, Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas: Jesúa, hijo de Azanías, Binui, hijo de los hijos de Nadab, Carmiel y sus hermanos, Sedías, Odías, Kelita, Palaías, Anán, Micaía, Rehom, Azarías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Baní, Beninu. Las cabezas de los pueblos: Paros, Pahat,
Pahat-Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ader, Ezequías, Azur, Obías, Hasum, Beexai, Arif, Anatot, Nebai, Magpías, Mesalum, Sur, Esir, Mesabel, Sadoc, Jadua, Peladías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Azub, Alojes, Fija, Sobek, Rahum, Hasadna, Masías, Aías, Anán, Maluk, Arim, Baaná, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos ni en la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento. Amén. Bueno, muchos nombres, ¿no? Entonces, ahí se hace el pacto y firman todo eso. Todas las personas, todo el pueblo estaban enfocados en eso. Entonces vemos cómo se refleja ese verdadero arrepentimiento, que querían dar fruto y estaban dispuestos a hacer ese pacto con el Señor para restaurar su camino con el Señor. Entonces, en este versículo 28 al final dice que todos los que se habían apartado de los otros pueblos. ¿Sí? Recuerden que al principio vimos, cuando se empezó a restaurar el pueblo y las murallas y eso, ellos se apartaron de los otros pueblos porque los otros pueblos a su alrededor tenían costumbres paganas, tenían otros dioses y adoraban otros dioses. Ahora leamos por favor en el libro de Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Pero si nos enfocamos en la primera parte, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, eso era lo que ellos pretendían y eso es lo que nosotros debemos hacer. Tener frutos dignos de arrepentimiento, frutos evidentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que se debe notar que realmente estamos arrepentidos, que se debe notar que realmente queremos restaurar nuestro camino con el Señor, o tener un camino con el Señor, o avanzar en el camino del Señor. ¿Sí? Entonces, de los versículos 1 al 28 de Nehemías que leímos, podemos ver que estaba todo el pueblo. O sea, todo el pueblo vino a la plaza, a donde estaban los sacerdotes, los levitas, ¿sí? Y que se enfocaron en restaurar el camino con el Señor e hicieron ese compromiso como evidencia, como fruto de eso. Todos ellos firmaron ese documento tratando de restaurar la comunión con Dios. ¿Sí? Digamos que eso decía que se habían arrepentido, ¿sí? Que ahora iban a servir a Dios, ¿sí? Que ya no iban a servir a dioses ajenos, porque eso fue lo que pasó, que ellos, el pueblo de Israel, estaba sirviendo a otros dioses, adorando a otros dioses, y este era un compromiso, que este compromiso no era solo de los sacerdotes, no fue solo de los levitas, ni de los siervos del Señor, sino que todo aquel que tenía entendimiento. ¿Sí? Es decir, el pueblo completo, desde el más grande al más chico. ¿Sí? Estaban comprometidos a ser fieles a Dios, en eso se estaban comprometiendo. Y es interesante el orden en
y dice que firmó primero el gobernador, ¿sí? O sea, la autoridad principal, digamos, de la tierra estaba firmando primero, ¿sí? Que era el gobernador Nehemías, después los sacerdotes, después los levitas y después el resto del pueblo, ¿sí? Los mayores del pueblo, los principales y así sucesivamente. Y esto quiere decir que el compromiso es desde el de mayor autoridad hasta el menor autoridad, desde el mayor de edad hasta el menor de edad. O sea, el compromiso en sí viene siendo particular, uno mismo, ¿no? Cada uno debe tener el compromiso hacia el Señor en restaurar su camino, en querer caminar con el Señor, en animarse para abandonar el pecado, para confesar el pecado, abandonar el pecado y alejarse del pecado, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, como congregación, somos parte de la Iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, por ende todos también tenemos un compromiso especial con la Iglesia en comprometernos con el Señor y para la obra del Señor. Entonces debemos comprometernos con el Señor. ¿Para qué? Para serle fiel, para abandonar el pecado, para tener un genuino arrepentimiento, un abandono del pecado, que eso a veces es lo que nos hace falta. Veamos unos versículos de aquí en el libro de Joel, capítulo 2. Que está más adelante, después de Ezequiel, después de Daniel. Después de Oseas. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 15 al 17. Joel capítulo 2, 15 al 17 dice: Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Bueno, y aquí vemos que es necesario que todo el pueblo esté con el mismo sentido. Dice que entren todos, incluso los recién casados, que tenían que su tiempo de consumar el matrimonio. Estaban hablando también de los niños, incluso de los que maman, o sea, de los bebés que todavía tomaban pecho. Era cuestión de que todo el pueblo de Dios estuviera delante de Él en esa reunión, santificando la reunión y congregándose todos unánimes juntos con el sentir de pedirle la misericordia a Dios, de pedirle perdón a Dios, de restaurar el camino con el Señor. ¿Sí? Y todo el pueblo estaba comprometido y dispuestos para el Señor. Y asimismo nosotros debemos estar comprometidos y estar dispuestos para el Señor, para darle la gloria y la honra a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Veamos también unas hojas más atrás en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 4 al 8. Daniel capítulo 9, versículo 4 al 8. Amén. Dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes.
y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, porque en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Amén. Entonces aquí Daniel está exponiendo el pecado del pueblo, ¿sí? Dice que todos pecaron, que se habían levantado contra el Señor, que no habían obedecido a los profetas, que no habían obedecido los mandamientos, que no habían obedecido la palabra de Dios, que no habían obedecido las instrucciones del Señor, ¿sí? Y hay que reconocer todo lo malo que hay en nuestras vidas, todo lo malo que hacemos. ¿Sí? Dice que también es evidencia, así como el pueblo estaba en evidencia, es evidencia que todo lo que nos pasa, o la mayoría de las cosas son consecuencias del pecado, vienen por el pecado a nuestras vidas. O sea, las cosas malas, las cosas que tal vez no nos agradan. Y no hay camino más corto para comenzar a arreglar las cosas que el reconocer el pecado. Ese es el camino más corto para restaurar nuestra vida. ¿Sí? Lo primero y lo fundamental que debemos hacer es eso, reconocer nuestro pecado. Porque a veces queremos que nos vaya bien en la vida, a veces queremos tener éxito, tener dinero, ingresos, no sé qué, muchas cosas, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que el principal obstáculo para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas somos nosotros mismos. Es nuestro pecado, nuestra falta de comunión con Dios, nuestra falta de compromiso con Dios. Y es más, hasta ese mismo afán por las cosas de este mundo son un obstáculo para el Señor. Y a veces, por no decir siempre, buscamos culpables, ¿verdad? Buscamos a quien echarle la culpa del pecado que cometemos. ¿Sí? Y se dice, no, es que fue culpa de mi esposa o mi esposo porque no me atendió, porque esto, porque aquello, o fue culpa de mis padres porque me hicieron o no me hicieron, o no me cuidaron o me abandonaron, o es culpa del país por la inseguridad del país, o es culpa del trabajo, o es culpa de los políticos, es culpa del amigo, es culpa de la amiga que se insinuó, es culpa del vecino que no hace sino mostrar cosas, ¿sí? Es culpa de uno, del otro, pero no se reconoce la culpa que hay en cada uno de nosotros. Nosotros somos los verdaderos culpables, nosotros somos los principales culpables, ¿sí? Nuestra carne también. Porque si el pecado no fuera atractivo para la carne, pues nadie pecaría. ¿Sí? Y hay que ser sinceros en eso y empezar reconociendo eso y empezar a reconocer nuestro propio pecado. ¿Sí? No es que yo hago tal cosa porque la hago, empezando porque le gusta el pecado. ¿Sí? Reconocer eso para qué, para poder que el Señor empiece a obrar en esos pecados, empiece a obrar en nuestras vidas para quitar eso de nosotros. Porque nosotros, cada uno de nosotros somos los responsables. O sea, el culpable es usted, pero de cada uno de nuestros pecados, cada uno es culpable de sus propios pecados. ¿Sí? De los pecados que hemos cometido y los que cometemos. Y muy seguramente de los que cometeremos. Pero eso no es una licencia para pecar. Y asimismo, como somos los culpables del pecado, somos los culpables de las consecuencias del pecado. No es que, es que Dios permitió que me echaran del trabajo. ¿Por qué lo echaron del trabajo? No, porque llegaba tarde, porque no cumplía con lo que tenía que hacer, porque se robaba las cosas, porque X o Y motivo. Y no era porque Dios quisiera sacar de ese trabajo, porque
porque estaba haciendo mal, porque estaba obrando mal. ¿Sí? A veces incluso le echamos la culpa hasta al pasado, a las cosas que sucedieron antes, que nos sucedieron en la vida. ¿Sí? Pretendemos echarle la culpa a eso del pecado, culpa de las situaciones por las que pasamos. ¿Sí? O sea, cosas que pasaron cuando fueron niños, cosas que lo hicieron, que lo maltrataron. O sea, hay muchas cosas que marcan a la gente, pero no es una excusa para pecar, no es una excusa para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Eso no es excusa, porque el Señor nos ha hablado y nos ha mostrado la palabra y nos ha mostrado que Él nos hace libres. El Señor Jesucristo hace todas las cosas nuevas. Él nos limpia y nos libera de todo ese pecado, de todas esas cosas. Y si le entregamos nuestra vida a Dios, es Él capaz de quitarnos todas esas cosas que nos marcan en nuestra vida y de hacernos nuevas criaturas. Amén. Entonces Cristo rompe esas cadenas, Cristo restaura nuestras vidas si le entregamos nuestras vidas a Él. Y no se trata de seguir culpando al mundo, no se trata de ser como Adán, que dijo: no, la mujer que me diste fue la culpable del pecado. ¿Sí? Empezando porque le echa la culpa a Adán, y también le echa la culpa a Dios por haberle dado a la mujer. ¿Sí? Es que fue por la culpa de la mujer que me diste. Y Eva: no, es que no fue mi culpa, fue la culpa de la serpiente que me engañó. ¿Sí? Siempre buscamos una excusa para el pecado, una justificación para lo que hemos hecho, para lo que hacemos. ¿Sí? Buscando no reconocer nuestra propia culpa, nuestro propio pecado incluso, sino que decimos: no, porque es que él pecó primero, entonces me hizo pecar. ¿Sí? Porque él me traicionó primero, entonces yo lo traicioné. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, eso no es lo que dice el Señor, eso no es lo que dice el Señor Jesucristo. No pagar mal con mal, sino mal con bien, con amor. Pero en realidad debemos reconocer que la culpa es de cada uno, como les decía. ¿Sí? Cada uno de nosotros es el culpable de los pecados y las consecuencias del pecado. Eso debemos reconocerlo, porque a veces nos hacemos los oídos sordos, ciegos, mudos, como Shakira, que no queremos nada, reconocer nada que nos dicen y no, que lo vemos y no. Nosotros no somos culpables, somos unos angelitos del Señor. Pero no es la verdad. No somos diablos, lógicamente, pero somos culpables de nuestro pecado. Somos culpables de las consecuencias del pecado. Vamos al Salmo 51, por favor. El libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. Amén. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, en el sentido de un genuino arrepentimiento. ¿Sí? Y eso es lo que nos hace falta. A veces decimos: no, Señor, perdóname, pero ¿qué pasa? Que no hay un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque volvemos a cometer el mismo pecado, volvemos a pecar de la misma manera. ¿Sí? Y un genuino arrepentimiento trae abandono de pecado. Y sí, que es algo a veces con el que tenemos que luchar, claro que sí, pero está en nuestras manos de poder luchar y ser esforzados y valientes, como por el abandono del cigarrillo, las drogas, el alcohol. Todo eso hace parte de nuestra entrega al Señor, de abandonar esas cosas. Y que sí, que es un proceso, pero si nosotros no ponemos de nuestra fuerza de voluntad, no ponemos de nuestra parte y no ponemos de la comunión también de nuestra parte para la comunión con Dios, para que Él nos dé esas fuerzas, pues no vamos a hacer nada, no vamos a avanzar, no vamos a abandonar el pecado, no vamos a abandonar las cosas que nos estorban. Y cuando reconocemos todas estas cosas y tenemos un corazón
constricto y humillado, reconociendo nuestro pecado y nuestra culpa delante de Dios, pues Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no rechaza un corazón que está genuinamente arrepentido, ¿sí? Y Dios nos lleva cada día a un arrepentimiento de nuestros pecados, a una mayor muestra de arrepentimiento, ¿sí? Y que no es que nos justifiquemos ni que justifiquemos nuestros pecados, porque la mayor muestra de arrepentimiento es que reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que pecamos, ¿sí? Porque el que encuentra una justificación al pecado no se ha arrepentido de verdad, porque pone excusas, pone justificaciones, busca culpables, y cuando eso pasa es que no está arrepentido genuinamente del pecado. Porque en su conciencia dice que encontró un motivo para pecar, y no hay motivo, realmente no hay un motivo suficiente que justifique ofender a nuestro Padre Celestial, ofender a ese santísimo Dios que tenemos por Padre, que dio su único Hijo por nosotros, por pagar por nuestros pecados. Entonces, tanto Daniel, así como si leyéramos alguna historia de Moisés, veríamos cómo ellos se hicieron responsables por el pueblo y responsables por los pecados del pueblo. Y Daniel, en lo que leíamos ahorita, él expresaba que el pueblo había pecado, que todos habían pecado, que todos habían puesto en contra de Dios, que todos habían abandonado los mandamientos del Señor, ¿sí? O sea que realmente cada uno de nosotros debemos reconocer eso. O sea, si en la iglesia hay pecado, todos somos culpables, ¿sí? O sea, y en el sentido de que no, pero es que yo sé que fulanito es más culpable porque él peca, hace esto. No, se trata de reconocer también nuestros propios pecados y reconocer y abandonar el pecado, ¿sí? Luchar contra el pecado. Como Daniel reconocía el pecado del pueblo, pero estaba buscando como la restauración del pueblo, se estaban entregando al Señor. Vemos como Nehemías, en esos versículos que leíamos, y vamos a leer el versículo 29 de Nehemías 10, cómo buscaban restaurar su camino, restaurar su comunión con Dios. Nehemías capítulo 10, versículo 29. Amén. Y dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que se guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Amén. O sea, eso era lo que estaba haciendo el pueblo, mostrando frutos de arrepentimiento. Estaban regresando a los mandamientos del Señor, regresando a cumplir la palabra de Dios, a cumplir la ley. Y lo habían firmado. Y digamos que no era un voto que iban a hacer porque querían una ciudad muy grande o más fuerte o un mejor ejército, sino que iban a querer, lo que querían hacer era ser un pueblo más santo cada día, un pueblo consagrado a Dios. Y esa es la mayor finalidad que debemos tener como iglesia. No ser la iglesia más grande, tener multitudes, no, sino realmente ser genuinos, realmente ser cada vez más santos, santificándonos delante del Señor. O sea, el Señor es el que nos santifica, el Señor Jesucristo, Él ya nos justificó, ya nos santificó. Esa es la palabra de Dios, que ya nos glorificó, es decir, que ya tenemos entrada en el reino de los cielos. Amén. Pero sí hace parte de nuestra vida como creyentes el restaurar nuestra comunión con Dios, el restaurar nuestro camino, el abandonar el pecado. Porque cuando vemos el mundo y las cosas que hacen en el mundo, es más, aún las cosas que nosotros mismos hacemos del mundo pensando que tal vez no pasa nada, o que no es pecado, o que omitimos el pecado, porque a veces nos hacemos los ciegos. Me voy a pasar el semáforo en rojo.
yo sé que es pecado, pero que no, dice, no, eso no es pecado porque alcanzo a pasar. No, pues realmente vemos que son cosas tan sencillas en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que queremos como verlas como que no es pecado, no es tan pecado, no es un pecado más grande, pero que en realidad es un pecado. Y que debemos pues reconocerlas y que debemos reconocer hasta esos pecados. Y dejar de pensar, no, pero es que esto no tiene nada de malo. O sea, todo nos es lícito, dice la palabra de Dios, pero no todo nos conviene. ¿Sí? Si hay algo en nuestro caminar o en los sitios que frecuentamos o lo que hacemos que nos pueden llevar al pecado, es cuando nosotros debemos ver que claramente no debemos frecuentar esos sitios, no debemos hacer esas cosas porque tarde o temprano nos vamos a caer, nos podemos resbalar. O sea, es como el que juega al borde del pecado. Entonces uno está aquí y aquí está el pecado. Y uno juega y está ahí jugando como de un lado para otro, pero en cualquier momento pisó fuera de la raya, pisó raya, perdió. ¿Sí? Se cayó, se resbaló, pasó algo. Se deslizó. Por andar jugando de que, bueno, esto no es pecado, de aquí para allá es pecado, pero hasta aquí no es pecado. ¿No? Debemos alejarnos de las tentaciones innecesarias, porque no es necesario que uno se esté tentando cada día para probar, es que eso me hace más fuerte, no, pues ahí que está dejando una puerta abierta, está dejando una oportunidad a centímetros del pecado, y eso es lo que debemos evitar. Debemos cuidarnos y apartarnos para el Señor, como dice la canción de los niños, ¿no? Cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis oídos al oír, cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis piecitos al andar, cuidado el corazón al maquinar, porque Dios arriba está y Él todo lo sabrá. Nosotros podemos ocultarle a las personas de esta tierra todo lo que sea. Así haya cámaras, podemos ocultar las cosas. Pero a Dios no se le escapa nada, a Dios no se le puede ocultar nada, ni nuestros pensamientos, porque incluso esa es la palabra de Dios, que Él ya nos conoce antes de que lo pensemos, conoce nuestras palabras antes de que lo digamos, conoce lo que cabildamos en el corazón, lo que maquinamos en nuestras mentes, antes de que lo hagamos. O sea, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y es ahí donde nosotros debemos guardarnos para el Señor, tener eso en mente cada vez que vayamos a pecar o cada vez que vayamos a hacer algo ilícito, que debemos guardarnos para el Señor. Porque como les decía, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Podemos andar, sí, cerca al abismo. Si esto fuera un abismo y nos paramos acá, nosotros seguramente no vamos a jugar al lado del abismo porque nos podemos resbalar, sabemos que nos vamos a caer, pero no falta el intrépido. No, sí, soy fuerte, soy capaz. Y se puede resbalar. A mí me gusta y perdió. Sí. Y perdió. Entonces, sí, son esas cosas que debemos tener en mente. No debemos jugar con los límites, porque a veces hacemos cosas que rayan con el límite del pecado y podemos desviarnos, podemos pecar, podemos caer, y debemos ser sabios y prudentes, dice la palabra de Dios. Debemos siempre tener en mente que Dios aborrece el pecado, todo pecado. O sea, para Dios no hay pecado grande ni pequeño, ni pecado que implique más castigo. No, para Dios el pecado es pecado. Y como hijos de Dios, pues Dios premia a la obediencia, pero castiga al desobediente. Leamos ahí en Deuteronomios, que la causa de todos los males siempre ha sido la desobediencia al Señor. Deuteronomios 28, por favor. Deuteronomios capítulo 28, versículo 15.
15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Entonces todo este capítulo que veíamos aquí en el Deuteronomio muestra antes las consecuencias de la obediencia. ¿Sí? Y aquí leemos como el principio de las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí? Entonces dice que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos. ¿Sí? O sea, el Señor nos ha hablado muchas veces. Nos ha dicho, ojo con el pecado, nos ha dicho, mire que aquello, mire que esto, mire que lo otro. Y nosotros nos hacemos los oídos de oídos sordos, ¿verdad? Y no queremos ver o dejar evidenciar el pecado que aún mora en nosotros. Y eso es lo que pasa. Dice que Dios nos dice, todo te vendrá si obedeces mi palabra, bendiciones. Pero si no obedeces, no pasa nada, yo te perdono. No, esto no es lo que dicen estos versículos. Esto dice que si uno obedece, pues tendrá bendiciones, ¿verdad? Que es el versículo 1 de 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces aquí hay promesas grandes del Señor si obedecemos la palabra de Dios, si la obedecemos. Y esto, si lo vemos, o sea, aquí hay evidencia de la obediencia y de la desobediencia. Y esto también nos cae también a los padres, que hasta en la educación de los hijos influye esto. Desde los niños deben entender las consecuencias de sus acciones, las consecuencias de los actos. Cuando se reprende o se castiga a un niño hay que cumplir esas cosas. Porque suele suceder con los padres, nomás cuando hay más hijos, ¿no? Que incluso a mí me pasaba, tenía 3 hermanos más, éramos 4, y entonces alguien se portaba mal y a veces sucedía que pues los otros se habían portado bien y merecían su heladito, pero pues al lado del enfermo como el lamentado y le daban, pero en realidad a veces también era el momento de la más fuerte del castigo y no daban. No, pero ¿por qué? Pues porque se había portado mal, porque había hecho las cosas mal. Entonces a veces pasa que el niño hace una diablura o uno le dice no haga eso, no sé qué, y él no hace caso. Y él pretende su recompensa y papá como por no, los papás como por no dejarlo que llore, que no sé qué, terminan cediendo. Pero es ahí que se está obrando mal. ¿Sí? Es ahí que desde pequeño le empiezan a hacer creer que no hay consecuencias, que si nuestro Padre terrenal que no nos va a dar una serpiente, ¿sí? O sea, la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que aquí es muy clara también la palabra de Dios cuando hay desobediencia, ¿sí? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y Dios aborrece el pecado, y a veces queremos pretender que pecamos, pero que las consecuencias no nos van a tocar, o que si le pedimos a Dios, Él nos quitará las consecuencias, pero no es así. A veces como padres sí pueden quitar la consecuencia del castigo del hijo, pero Dios no la va a quitar hasta que no entendamos y hasta que no reconozcamos el error de nuestro pecado. Amén. Entonces el deseo de Dios para su pueblo, para la iglesia hoy en día, es que nos volvamos a nuestros caminos con el Señor, que volvamos a sus caminos, o sea, que dejemos los malos caminos y nos encomendemos en el Señor por el camino bueno que es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer 2 de Crónicas, por favor.
de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Amén. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, y os enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, solo si hay un genuino arrepentimiento. O sea, hay un arrepentimiento, una convicción de pecado. Entonces Dios oye, Dios perdona y Dios sana. Si el pueblo se vuelve a Él de corazón. Sí, eso implica un genuino arrepentimiento. Él perdonará nuestros pecados si nos arrepentimos genuinamente. Si lo hacemos sinceramente. No con lágrimas de cocodrilo, porque cuando uno está en el momento que peca o algo, como que hasta llora. Pero son, como dicen, esas lágrimas de cocodrilo que sí, como que hay algún arrepentimiento ahí, o remordimiento, ¿sí? Pero no hay un genuino arrepentimiento que lo implica a querer no volver a pecar de esa manera. Sino antes al contrario, se busca la oportunidad después de volver a pecar de la misma manera. Entonces debe haber un genuino arrepentimiento. Dios puede, si hay ese genuino arrepentimiento, Dios puede sanar nuestras heridas, restaurar nuestro camino, sanar hasta nuestros propios cuerpos, restaurar nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias, sanarnos físicamente, ¿sí? Hasta restaurar nuestra economía. Él puede restaurar todo en nuestras vidas si tenemos un genuino arrepentimiento. Y sabemos que Dios tiene el control pleno de nuestras vidas. Y Dios puede restaurarnos, bendecirnos, si nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón. Él oye nuestro clamor, Él perdona nuestros pecados, Él sana nuestras vidas. Amén. Volviendo ahí a Nehemías 10, por favor, versículo 30. Entonces dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. O sea, referente a este versículo, que es muy importante, porque uno de los pecados más, digamos, que más había dañado al pueblo de Israel a lo largo de la historia de eso, había sido el yugo desigual. Porque el Señor les había dicho, van a entrar a esta tierra prometida, en la cual fluye leche y miel, en la cual hay bendición por donde quiera que miren, hay agua, pastos, había de todo. Pero hay gente que vive ahí, gente que tiene dioses ajenos, gente que adora ídolos, gente que hace cosas paganas. Ustedes no se pueden juntar con esa gente, no se pueden dar en matrimonio, no se pueden casar en yugo desigual. Y ellos decían, o sea, Dios les había dicho que no se juntaran con ellos, porque hacían todas esas cosas. Pero el pueblo dijo, no, yo lo convierto. Señor, yo conocí un pagano, es un hijo de Baal, pero él ha dicho que no le importa que yo adore a Dios, al Dios de Israel. Que yo voy a orar para que él sea salvo. ¿Sí? Cualquier parecido con la actualidad es una coincidencia, ¿no? ¿Sí? Cosas de esas cosas que el mismo pueblo, y a lo largo de la historia de la humanidad, que el Señor les ha dicho que no se unan en yugo desigual, porque se iban a terminar contaminando. Y así sucedió. El pueblo
no terminó llevando a los pueblos paganos a Dios, sino que ellos terminaron rindiéndole culto a Baal, rindiéndole culto a esos lugares altos, que, como dice la palabra de Dios, que había lugares de sacrificio altos donde se quemaba incienso y se hacían sacrificios de animales a esos dioses ajenos, ¿sí? Y que el pueblo no hizo caso, ¿sí? Porque pensaban que los podían convertir. ¿Qué pasó? Se desviaron del camino, terminaron abandonando a Dios, adorando a otros dioses, vinieron las consecuencias, vino el cautiverio, vino la esclavitud, vino la tortura, la muerte, la persecución, las consecuencias del pecado, las consecuencias de no hacer caso. Leamos el libro de Esdras, que es el libro anterior, capítulo 9, Esdras 9, versículo 1 al 4. Esdras 9, versículo 1 al 4, que es como contemporáneo con el libro de Nehemías. Pero vamos a ver ahí. Esdras 9, versículo 1 al 4 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes han sido primeramente a encometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían a la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Sí? Eso pasaba con el pueblo. Y como desde también en ese entonces, desde los principales, los príncipes, los gobernadores habían caído en ese pecado de mezclarse con los pueblos paganos que el Señor les había dicho que no se mezclaran. ¿Sí? Entonces, consecuencias del pecado, todo lo que había habido. Estaban en cautiverio y aún así seguían con las cosas, con el pecado. Entonces, recuerden que era cautiverio, esclavitud, tortura, muerte, persecución, todo a causa de ese pecado. Ahora vamos a leer, como para terminar, en Nehemías 10, desde el versículo 31 al 39. Nehemías 10, del versículo 31 al 39, dice: asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes a los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios,
ministran en la casa de nuestro Dios. Y traeríamos también las primicias de nuestras mesas, de nuestras masas, de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes y las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Entonces el pueblo estaba convencido que debían hacer conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley, restaurar la comunión con Dios, restaurar las tradiciones, mandamientos y ordenanzas del Señor que les había dado por medio de Moisés en el tiempo de la ley. ¿Sí? Y todo esto empezaron a hacer todas estas obras cumpliendo como evidencia del fruto de que estaban con un genuino arrepentimiento y que estaban comprometidos con el Señor. Y eso debemos hacer nosotros en nuestras vidas, restaurar la comunión con el Señor, ¿sí? En oración, alabanza, lectura de la palabra, comunión con el Señor, congregarnos, ¿sí? Que todo eso lo que trae es un reflejo del fruto que está dando el Señor en nuestras vidas. Reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, abandonar el pecado, encaminarnos con el Señor y dar frutos de genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Amén. Amén. Eso es lo que debemos hacer y debemos tener en mente cada día. Ser esforzados y valientes porque el Señor Jesucristo viene pronto y quiere encontrar su iglesia ataviada para Él. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que has hecho, Señor, y todo lo que harás, Padre Santo. Gracias porque tu amor incondicional, Señor, nos ha traído hasta este lugar y hasta ahora y hasta este tiempo, Señor. Y nos has permitido escuchar tu palabra, Dios. Y nos has permitido que reargulla en nuestros corazones, Padre. Que debemos abandonar el pecado, que debemos comprometernos, que debemos dar frutos, Señor, de un genuino arrepentimiento en nuestras vidas, que debemos abandonar el pecado. Ayúdanos y danos de tus fuerzas, Señor, Padre, para continuar, para ser esforzados y valientes, y no desfallecer, no caer ante el pecado, y también abandonar las tentaciones innecesarias, y no jugar con los límites, Señor, del pecado, Señor, sino que seamos capaces de resistir las tentaciones, de continuar en tus caminos, de esforzarnos y ser valientes para no pecar, Señor, para abandonar el pecado, para abandonar los vicios, para abandonar las cosas que no nos convienen, Padre. Ayúdanos y fortalécenos, Dios Todopoderoso. En tus manos dejamos nuestras vidas, así mismo dejamos a nuestros familiares, nuestros allegados, nuestros conocidos, Padre, para que tú obres, Dios Todopoderoso, y aquellos que aún no han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador tengan la oportunidad de salvación como ahora nosotros la tenemos, que sabemos que por gracia somos salvos y tenemos entrada en el reino de los cielos, Padre. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.